César Millán. El famoso encantador de perros construyó un imperio gracias a su asombrosa capacidad para domar incluso a los perros más problemáticos. Pero recientemente, unas revelaciones estremecedoras han ensombrecido su carrera. Cuando el FBI registró la mansión de Millán, lo que encontró dejó atónitos a fans y detractores, desatando rumores y especulaciones que se niegan a desaparecer. ¿Qué descubrieron exactamente las autoridades y qué relación tiene con las oscuras controversias que rodean sus métodos? Hoy nos sumergimos en la verdad que se esconde tras las batallas de César Millán. Durante años, el estilo de adiestramiento de Millán ha dividido al público por la mitad. Sus admiradores lo consideran un genio con los animales. Los críticos, sin embargo, ven algo mucho más preocupante: métodos que califican de duros e incluso crueles. Ya en 2006 Millán se enfrentó a una tormenta de críticas por utilizar collares de choque con perros agresivos. Circularon por internet imágenes en las que se le veía sujetando, sacudiendo y corrigiendo a los animales de formas que muchos consideraban excesivas. Las críticas arreciaron tras su aparición en The Alan Titchmarsh Show, donde el presentador se enfrentó directamente a él. «Castigáis a los perros, los golpeas. Os he visto golpear a un perro en la garganta para que se comporte. Usáis descargas eléctricas y collares de pinchos, y eso es un trato bárbaro». El intercambio desató una tormenta de fuego. Amantes de los animales expertos y aficionados debatieron furiosamente: ¿César Millán estaba salvando a los perros o destrozándolos? Bajo una presión cada vez mayor, Millán habló en una entrevista con The Daily Mail. Su defensa fue apasionada. «No soy brutal ni cruel con los animales. Mi misión siempre ha sido rescatar perros, especialmente perros con problemas y abandonados. He dedicado mi vida a esto. Mi nueva serie de televisión trata de salvar a perros de refugio y rehabilitarlos para que puedan ser adoptados por buenas familias». Millán admitió que a veces utiliza herramientas como collares de choque, estranguladores de pinchos y dispositivos electrónicos, pero solo en lo que él llama casos de zona roja, perros tan agresivos que, en sus palabras, la fuerza es a veces necesaria. Y en cuanto al vídeo viral en el que los críticos afirman que golpeó a un perro, Millán insiste en que fue un malentendido. Según él, lo que parecía un puñetazo no era más que un toque firme pero inofensivo, parte de su técnica característica. Rechazó las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, subrayando que se esfuerza por evitar el uso de collares de choque a menos que sea absolutamente necesario. Según Millán, estos métodos se reservan para situaciones extremas. Las técnicas que prefiero implican ejercicio, disciplina y afecto. Entiendo que haya debate sobre los mejores enfoques, pero yo me centro en abordar la causa raíz del comportamiento. Una vez que entiendo por qué el perro se comporta así, puedo elegir la solución más eficaz entre varias opciones. Más adelante en su página web, Millán destacó que los collares electrónicos pueden ser útiles para frenar los ladridos excesivos. Sin embargo, esta explicación no sirvió para calmar las reacciones. La situación empeoró cuando aparecieron imágenes en las que se le veía sujetar a un perro suspendiéndolo. Veamos cómo se desarrollaron los hechos. Apareció en internet un vídeo en el que se veía a Millán ahorcando a un husky llamado Shadow, lo que provocó críticas generalizadas de expertos en animales de compañía y grupos de defensa de los animales. Una voz destacada fue la de Mark Bekoff, profesor emérito de la Universidad de Colorado y cofundador de una organización que promueve el trato ético de los animales. Bekoff, que se había topado con numerosos casos de maltrato animal, declaró que cuando vio el vídeo de 2011 de Millán ahorcando a Shadow, se quedó horrorizado. Mark Bekoff condenó el uso de una soga alrededor del cuello de un perro y el acto de arrancarlo del suelo por considerarlo cruel. Aunque algunos creían que las drásticas medidas de César Millán pretendían disciplinar a un husky que se portaba mal, Bekoff cuestionó esta idea. Los comentarios de Bekoff provocaron la indignación pública contra Millán, sobre todo cuando subrayó que tales acciones podían provocar traumas al perro. Las investigaciones demuestran que los perros pueden sufrir depresión a largo plazo y trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras sufrir un trauma. Advirtió que el tratamiento de sombra podría tener efectos más graves de lo que muchos pensaban.
Bekov llegó a la conclusión de que técnicas de adiestramiento como las de Milan deberían encontrar una fuerte oposición. Aunque estos métodos podrían atraer a más espectadores a sus programas, las consecuencias a largo plazo para perros como Shadow podrían ser devastadoras y duraderas. Poco a poco, César Millán atrajo la atención del FBI, lo que suscitó diversas especulaciones sobre los aspectos ocultos de sus técnicas de adiestramiento canino. Poco después, Milan se vio metido en más problemas, lo que dio lugar a una serie de investigaciones. Todo empezó una mañana de miércoles cualquiera. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban sus melodías habituales y las afueras de Los Ángeles parecían tan tranquilas como siempre. Sin embargo, esa serenidad duró poco. A media mañana una escena inusual se desarrollaba en la finca privada de César Millán. Un convoy de todoterrenos negros sin distintivos empezó a llegar uno tras otro, deslizándose entre sus puertas de seguridad con una coordinación precisa. Los testigos dijeron haber visto unos 8 vehículos cada uno moviéndose con un propósito deliberado, silenciosos pero inequívocamente serios. Pronto aparecieron agentes vestidos de paisano, pero con atuendos oficiales, algunos con maletines y otros hablando por radio y dando órdenes. Al principio los lugareños estaban desconcertados. Algunos especularon con la posibilidad de que se tratara del rodaje de una nueva producción o incluso de una broma pesada, pero esas suposiciones se disiparon rápidamente. Estos no eran parte de un equipo de filmación. Eran agentes federales y su presencia no era para aparentar. El FBI había llegado a la finca de César Millán y no estaban allí para una conversación casual. Los medios de comunicación se enteraron de la actividad casi de inmediato. Los drones sobrevolaban la zona y los reporteros de las principales cadenas se congregaron en las calles cercanas. El ambiente era electrizante y aumentaban la curiosidad y las especulaciones. Algo importante estaba ocurriendo, aunque nadie podía precisar qué. A medida que pasaban las horas, un detalle se hizo evidente. Los agentes no se precipitaron. Registraron meticulosamente cada rincón de la propiedad, habitación por habitación, edificio por edificio, por dentro y por fuera. No fue un barrido rápido. Fue una operación minuciosa y calculada. El registro se prolongó hasta bien entrada la tarde. Un informe sugiere que los agentes fueron vistos transportando grandes contenedores sellados potencialmente conteniendo pruebas. Otra fuente indicó que se recogieron dispositivos electrónicos como teléfonos, ordenadores y cámaras, cualquier cosa capaz de almacenar datos. Sin embargo, lo que realmente destacaba era el ambiente. El ambiente en la finca no era caótico. Era nítida, concentrada y tensa, como si todos los implicados comprendieran la gravedad de la situación. Para los que prestaron atención, hubo otro detalle que llamó la atención. El equipo de seguridad de la propiedad, normalmente accesible y hablador, permaneció en silencio, negándose a hablar con los periodistas. Un guardia fue visto hablando urgentemente por teléfono antes de alejarse rápidamente de la vista de las cámaras. Ese comportamiento era inusual incluso para las consecuencias de un escándalo de famosos. No se trataba solo del protocolo habitual, se trataba de un control de daños. ¿Qué llevó a esta investigación? ¿Qué impulsó al FBI a llegar con tanta intensidad ese día concreto a la residencia privada de César Millán? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que se responda. Aunque las autoridades aún no han revelado todas sus intenciones, los primeros indicios sugieren que no se trata solo de los perros. No se trata de un desacuerdo de formación o de la queja de un vecino. Parece ser algo más significativo, algo complejo. El tipo de caso que solo atrae la atención federal cuando hay serios intereses en juego y potencialmente más personas involucradas que el propio César. Fue entonces cuando todo dio un giro dramático. Porque cuando el FBI se involucra, no es por titulares sensacionalistas. Van tras los hechos, pruebas, enlaces. Y si se presentaron en una finca prominente como la de César con cámaras rodando y reputaciones en juego, puedes estar seguro de que creían que tenían algo sólido, algo que merecía el riesgo de tal escrutinio público. En cuanto a las consecuencias a largo plazo, siguen siendo inciertas. Aún no sabemos qué descubrirá la investigación ni hasta dónde llega realmente. Pero una cosa ya es inequívoca. La buena imagen de César Millán, el sereno y tranquilo encantador de perros, se ha visto innegablemente empañada.
Si pensabas que la aparición del FBI en la finca de César Millán era lo más sorprendente, piénsalo de nuevo. Lo que ocurrió una vez que los agentes entraron en la propiedad fue aún más sorprendente. No se trataba de una inspección rutinaria ni de un vistazo superficial. Fue un registro exhaustivo y minucioso. Y por lo que se ha sabido desde entonces, los agentes no se fueron con las manos vacías. Según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto, los agentes parecían tener una idea clara de lo que buscaban. Al acceder al interior de la finca se dirigieron directamente a zonas concretas como si ya tuvieran un plan. Al parecer, una parte concreta de la propiedad, una estructura privada independiente parecida a una casa de invitados o a un almacén, estaba vedada a la mayoría del personal. Ni siquiera los mejores adiestradores de perros de Milán podían entrar. Era una de esas zonas prohibidas, sin preguntas, a la que solo podían acceder César y quizá una o dos personas de confianza. Como era de esperar, aquí fue donde los agentes concentraron la mayor parte de sus esfuerzos. Para comprender la magnitud de la situación es crucial entender la magnitud de la propiedad. No es la típica casa de un famoso. Es un complejo de varios acres con numerosos edificios, zonas seguras, espacios al aire libre dedicados a la rehabilitación canina, campos de entrenamiento e incluso una red de senderos privados. La propiedad era esencialmente un mundo autónomo en sí mismo. Durante años ese fue su atractivo. Estaba aislada, segura y meticulosamente controlada. Pero esas mismas cualidades lo convertían en un lugar ideal para ocultar cualquier cosa que alguien quisiera mantener oculta. Una vez dentro de la zona restringida, las fuentes informaron de que los agentes recuperaron varios contenedores sellados de gran tamaño, diversos aparatos electrónicos, incluidos ordenadores de gama alta y discos duros externos, y lo más intrigante, un avanzado sistema de vigilancia. No se trataba del típico sistema de seguridad doméstica, era algo mucho más sofisticado. El sistema incluía vigilancia interna con almacenamiento de seguridad, grabación activada por movimiento y niveles de acceso cifrados. Básicamente se trataba de una red diseñada a medida para vigilar zonas específicas de la propiedad. Este descubrimiento planteó importantes interrogantes. ¿Quién tenía acceso exactamente a estas grabaciones? Y lo que es más curioso, ¿por qué se ocultó la existencia de este sistema a la mayor parte del personal? Pero eso era solo el principio. Junto a los aparatos electrónicos, los agentes habrían encontrado una colección de diarios manuscritos y registros impresos, todos ellos marcados con códigos y fechas privados. Según una fuente cercana a la investigación, estos documentos no parecían notas casuales. Eran sistemáticas y compiladas a lo largo del tiempo. Algunas entradas correspondían incluso a fechas en las que se encontraban en la finca visitantes notables, invitados de alto nivel, reuniones privadas o consultas no publicitadas. La investigación descubrió varias cajas fuertes cerradas, al menos 3 de las cuales fueron sustraídas de la propiedad y cargadas en vehículos federales. Se desconoce su contenido, pero fuentes internas revelaron que una de las cajas tenía un sistema de cierre inusual que requería una huella dactilar biométrica y un código de acceso normalmente reservado para objetos muy delicados o valiosos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse ¿qué tiene que ver todo esto con los perros?, algo que sigue sin estar claro, ya que la personalidad pública de César Millán siempre se ha centrado en el comportamiento animal, el desarrollo personal y los proyectos mediáticos. Encontrarse de repente enredado en un registro federal que implica sistemas de vigilancia encubiertos, edificios de acceso restringido y documentos encriptados no solo es peculiar, sino que levanta serias sospechas. Para aumentar la intriga, un funcionario anónimo hizo un comentario en las primeras 24 horas de la investigación, calificando el material de muy preocupante y señalando que la finca contenía elementos raramente vistos en propiedades residenciales. Aunque en un principio esta declaración no suscitó gran atención, quienes la escucharon comprendieron las implicaciones de que esta investigación distaba mucho de ser sencilla o breve. El giro más inesperado fue que se prohibió el acceso a determinados edificios, aparte del personal interno de la finca, incluso después de que los agentes se marcharan.
Las puertas permanecieron cerradas y se mantuvieron las restricciones temporales. Esto no es típico. Normalmente, una vez ejecutada una orden judicial, la gente recupera el acceso a sus espacios. Sin embargo, en este caso, algunas partes de la finca siguieron siendo tratadas como si fueran zonas de investigación activa, incluso después de que los agentes federales se retiraran. Casi parecía como si estuvieran planeando volver. Luego está el rumor sobre la cámara acorazada subterránea. Aunque aún no hay pruebas concretas, alguien cercano al equipo de seguridad afirmó que hace años una parte de la finca se reformó para incluir un almacén subterráneo con temperatura controlada. Oficialmente se llamaba bodega. Otra persona que había trabajado en el proyecto de remodelación reveló que no había estanterías ni botellas ni vino. En su lugar había paredes de hormigón armado, una puerta corredera de metal y un escáner biométrico. La extensión de la zona registrada durante la redada sigue sin estar clara. Sin embargo, si existe y está relacionado con la investigación, podría aportar datos cruciales. Los agentes reunieron material suficiente para justificar semanas, si no meses de análisis, pero su trabajo no había terminado. Tras reunir pruebas físicas, entrevistaron durante horas a 2 empleados que llevaban mucho tiempo en el lugar. Aunque se desconocen las preguntas concretas, uno de los empleados no ha vuelto a la empresa y el otro se ha tomado un permiso prolongado sin dar explicaciones. El ambiente debió de ser tenso. Los que antes veían su trabajo como un sueño se vieron enredados en una situación inesperada sin saber en quién confiar. Más tarde, esa misma semana, llegó una segunda oleada de investigadores de la División de Delitos Digitales encargados de extraer datos de los aparatos electrónicos incautados. Estos especialistas formados en análisis forense digital se centraron en recuperar archivos borrados, descifrar contenidos cifrados y rastrear patrones de datos, lo que indica la seriedad de la investigación. No se limitaban a examinar correos electrónicos, sino que escudriñaban cada foto, vídeo y documento. Esto plantea otras cuestiones. ¿La investigación se refiere únicamente a los incidentes ocurridos en la finca o es un centro de pruebas relacionadas con algo más amplio? Las búsquedas de alto perfil revelan a menudo que el objetivo no siempre es el propietario de la finca. A veces, el lugar es una pieza fundamental de un rompecabezas más amplio. Si ese es el caso, las implicaciones podrían ir mucho más allá de César Millán. Un hecho está claro. El FBI no despliega a mucha gente con tanto equipo en una finca a menos que ya hayan construido un caso, o al menos ya hayan visto algo que les empuje más allá de la sospecha y a la acción. Cuando se conoció la noticia de la redada federal, la reacción inicial fue de sorpresa. A muchos les costaba creer que César Millán, conocido por su comportamiento tranquilo, pudiera estar implicado en algo que diera lugar a una investigación policial. Sin embargo, a medida que los medios de comunicación iban reconstruyendo la historia, antiguos empleados y socios empezaron a responder en voz baja. Algunos borraron sus cuentas en las redes sociales, otros las hicieron privadas y unos pocos empezaron a filtrar información. No se trataba de forasteros al azar, sino de personas que tenían experiencia de primera mano en la finca y empezaron a compartir una narrativa que contrastaba fuertemente con las creencias arraigadas del público. Un antiguo adiestrador que trabajó estrechamente con Milan contó de forma anónima a un blog de noticias local unas normas tácitas en la finca que nunca se cuestionaron. Señaló que algunas puertas permanecían cerradas, que determinados temas estaban prohibidos y que hacer demasiadas preguntas podía poner en peligro el contrato. Aunque no afirmaba que hubiera ninguna actividad ilegal, su descripción del entorno sugería una atmósfera estrictamente controlada tras una fachada aparentemente perfecta. Un antiguo jardinero recordó haber visto cables subterráneos mientras trabajaba cerca de un edificio que más tarde fue registrado por el FBI. Inicialmente ignorados, estos cables sospechó podrían conectar con sistemas de vigilancia interna que el FBI descubrió, insinuando el deseo de mantener ocultas ciertas grabaciones. Los antiguos clientes también empezaron a compartir sus experiencias con periodistas independientes. Una mujer relató que había asistido a una sesión premium de comportamiento para su perro, señalando el secretismo que rodeaba la visita, sin fotos, sin teléfonos y con instrucciones estrictas sobre la llegada y la salida.
Inicialmente percibida como una medida de privacidad de lujo, ahora cuestiona su intención. Otro huésped recordó haber oído gritos procedentes de un edificio exterior durante su visita que cesaron bruscamente cuando los huéspedes se acercaron. Lo que en su día pareció un incidente sin importancia, cobra ahora gran importancia en su memoria, lo que pone de relieve cómo detalles inocentes pueden adquirir nuevos significados a la luz de acontecimientos recientes. A medida que avanzaba la investigación, más personas empezaron a preguntarse si César estaba realmente en el centro de todo, o era simplemente una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor. Algunos especulaban con la posibilidad de que estuviera guardando secretos para otra persona, mientras que otros seguían sin estar seguros. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la finca se había convertido en algo más que un lugar para filmar espectáculos o adiestrar perros. Se había transformado en un centro neurálgico, una cámara acorazada segura donde ciertos individuos se sentían protegidos de miradas indiscretas. Y entonces llegó la revelación más impactante. Según una fuente familiarizada con el caso, el FBI descubrió una habitación oculta tras la pared de la oficina principal. Esta sala no aparecía en ningún plano, no figuraba en los permisos, y estaba camuflada tras un panel corredizo disfrazado de estantería. Estaba insonorizada y deliberadamente escondida. Aunque la sala era relativamente pequeña, albergaba sofisticados equipos de datos archivos antiguos y lo que los investigadores denominaron almacenamiento multimedia restringido. Ese término despertó una gran intriga. ¿Quién lo restringió? ¿Con qué propósito? Y lo más importante, ¿qué tipo de contenido se almacenaba allí? Los equipos forenses digitales volvieron a la finca 2 veces después del registro inicial, y aunque no se dio ninguna confirmación oficial, fuentes internas afirmaron que estaban extrayendo datos de discos duros cifrados encontrados en la sala oculta. Este cifrado no era corriente. Se trataba de protocolos de seguridad de varios niveles típicamente asociados al espionaje corporativo o a conflictos internacionales por la privacidad. Lo que sea que contuvieran esos discos nunca debió ser descubierto. Lo que realmente agravó la situación fue el repentino silencio de los que antes apoyaban a César. Sus antiguos copresentadores, clientes famosos y varios profesionales del sector empezaron a distanciarse, a rechazar solicitudes de entrevistas y a retrasar colaboraciones. Una importante marca de mascotas que había asociado su campaña a su imagen le retiró discretamente de sus próximas promociones. No hubo ningún anuncio, ninguna declaración formal, solo un borrado silencioso como si nunca hubiera estado involucrado. La tensión era palpable, la que surge cuando alguien en quien confías se convierte en el centro de algo tan enigmático. La gente empezó a cuestionarse a sí misma de un modo que nunca habían previsto. Habían pasado por alto las señales. Habían ignorado las señales de alarma porque estaban demasiado enamorados del personaje. Aquella voz tranquilizadora, aquel porte seguro, aquella sabiduría, todo había parecido tan genuino, tan auténtico. Pero ahora parecía una fachada que dejaba a todos con la incertidumbre de lo que realmente había debajo. Incluso el círculo íntimo de César Millán empezaba a mostrar signos de tensión. Circulaban rumores sobre disputas privadas entre los miembros del equipo acerca de estrategias legales y sobre si debía hablar públicamente o guardar silencio. Algunas personas de dentro informaron de que César quería publicar un vídeo para aclarar la situación, mientras que otras, principalmente de su equipo jurídico, se opusieron rotundamente. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, se citó a un abogado explicando la falta de declaraciones públicas. Sin embargo, el silencio a menudo genera tensión en lugar de tranquilidad. Si no había nada que ocultar, ¿por qué no tranquilizar a fans, clientes y colegas? Cada día sin declaraciones aumentaba la ansiedad, creando la sensación de una tormenta inminente, tranquila por ahora, pero a punto de estallar. A la especulación se sumaba la teoría de que César podría no estar actuando solo. Algunos creían que era el cerebro de la situación, mientras que otros pensaban que no era más que una fachada, una figura atractiva que desviaba el escrutinio. Incluso se sugirió la existencia de una segunda ubicación como un almacén,
o una unidad de almacenamiento vinculada a la investigación. Varios medios de comunicación insinuaron que los agentes federales estaban rastreando todas las propiedades relacionadas con los negocios e intereses de César. Si esto es cierto, la investigación podría estar lejos de terminar. Lo que empezó en la finca podría ser solo la superficie de un asunto más complejo que implica a más individuos. La narración ha cambiado radicalmente. Redada Impactante se ha transformado en un exhaustivo desentrañamiento de un legado. El público sigue de cerca la situación, escudriñando entrevistas, antiguas imágenes entre bastidores y publicaciones en las redes sociales en busca de pistas que se han pasado por alto. El otrora sólido imperio de César Millán muestra ahora grietas. Los susurros se han convertido en declaraciones concretas y los rumores en pruebas documentadas. Cada día se revelan nuevas capas de drama, misterio y confusión, dejando a muchos preguntándose qué implica la historia completa y quién más puede estar implicado. El ambiente está cargado de expectación, ya que el desarrollo de la saga sigue cautivando la atención del público. Así concluye el vídeo de hoy. Agradecemos sinceramente su tiempo. Si tienes curiosidad por saber más sobre artistas inspiradores y conocidos, suscríbete a nuestro canal, sigue los perfiles y dale a la campana de notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate.